Siempre iniciando con la palabra de Dios, como digo, y más en esta semana tan especial, Juan 3, 16, 17. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Esa es la esencia. Y siempre en esta Semana Santa, más ahora que estamos en estos momentos donde ya todo el mundo se está preparando de alguna manera, la mayor parte de la gente, tanto los medios para hacer cobertura como la gente para irse al interior o al exterior, a donde quiera irse. Siempre en Semana Santa, y sobre todo cuando se trata de estos días, me gusta hacer reflexión de lo que significa Jesús. Porque evidentemente la Semana Santa mucha gente no la asocia a lo que es lo central. Lo central es que estamos precisamente valorando lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Julio dijo esta mañana que Jesús no es un hecho histórico. Dijo Entonces, Julio. Dijo Julio perfecto. que no existió. Julio Martínez Pozo, en la posición editorial de aquí dijo que Jesús no es un hecho histórico. Que no existió, que no existió, ¿Y cuál es la diferencia? Que no es histórico, no, pero que no es que no existió. O sea, que no está en la historia. Que no exactamente, no está documentado como un hecho histórico. Yo no voy a discutir eso. O sea, yo no voy a discutir eso porque nosotros creemos todo lo contrario. Lo importante esta semana es pensar en Jesús. Jesús es una realidad. Así mismo. Existe, siempre ha existido y va a existir. Porque bien, Jesús es el Hijo de Dios que vino. Esta semana, ¿qué hace? Recuerda a Jesús. Y yo siempre hago esta reflexión porque es importante las enseñanzas que Jesús nos ha dado, que nosotros las asumamos para nuestras vidas cotidianas. Y, lógicamente, miles de personas en el mundo creemos en Jesús. Miles de millones de personas creemos en el mundo en Jesús. Y esta semana es para recordarlo. Entonces yo quiero valorar lo que son las enseñanzas fundamentales. Yo siempre he valorado lo que son las enseñanzas de Jesús para que sirvan en nuestras vidas cotidianas a trabajar con ellas. Hay 4 grandes enseñanzas que yo creo que debe ser reflexión importante para todos en esta Semana Santa y permanentemente. Primera gran enseñanza de Jesús. La primera gran enseñanza de Jesús fue que aprendamos a amar, poner el amor como centro de nuestras vidas, teniendo como prioridad el amor a Dios y luego el amor a nuestros semejantes. Eso está planteado muy claro en el Evangelio de Mateo. En un momento Jesús está discutiendo con los fariseos, que era lo que en la época que él llegó eran los portadores, los que creían que más sabían de fe. Entonces él en un momento, ellos le dicen, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús dice, el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Es decir, el primer gran mandamiento de Jesús es amar. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. La segunda gran enseñanza de Jesús, desde mi punto de vista, en función de lo que fue su paso por la tierra, es aprender a perdonar. A perdonar a todos y a todos en todas las circunstancias. No importa el tamaño de las heridas o de los daños que no hayan provocado. Dice también Mateo 5, 44, en el famoso sermón del monte que da Jesús. Dice, a ustedes le enseñaron que eran ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo que es todo lo contrario. Yo le digo a ustedes, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Es decir, perdonar. Amar, primera gran enseñanza. Perdonar, segunda gran enseñanza para romper con todo ese criterio de la ley del talión que había antes. La tercera gran enseñanza de Jesús es sumamente importante porque es servir a los demás. Jesús se entregó en servicio, hasta su vida entregó por la salvación de todos nosotros. Entonces, para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo de Dios, el servir a los demás es un elemento fundamental, es una de las cosas que más los definen. En un momento, 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan, están discutiendo de, yo quiero ser uno de los mejores, quiero estar al lado tuyo. Y Jesús le dice, miren, el que quiera hacerse grande tiene que aprender a servir a los demás. Y el que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Es decir, para tú ser grande e importante, lo primero es que tú tienes que entregarte por los demás. Y finalmente le dicen, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre, es decir, Él, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Primera gran enseñanza, amor. Segunda gran enseñanza, perdón. Tercera gran enseñanza, servicio a los demás. Entregarse por los demás nos enseña Jesús. Y la cuarta gran enseñanza es la humildad. Dice Jesús que es una cosa fundamental. Y miren, la humildad es una de las partes consustanciales de cualquier liderazgo en cualquier área. Y Jesús lo practicó de manera profunda. Dio una muestra, una de las grandes muestras de humildad en toda la historia de la humanidad. Y cuando Jesús a sus discípulos esa noche
del jueves, antes de ser crucificado, el jueves en la noche, él toma una toalla y le lava los pies a sus discípulos. En ese tiempo, lavar los pies, había un siervo, un esclavo que estaba en la casa, porque eran todas de lodo, para limpiarle los pies. Es la cosa más abyecta y más baja. Sin embargo, Jesús le hace eso a los discípulos y le dice, eso es lo que ustedes tienen que aprender, ser humildes, amar, entregarse por los demás, perdonar y ser humildes. Eso lo hago yo para que ustedes valoren lo que es el liderazgo. Es decir, cuarta gran enseñanza de Jesús, la humildad. Y primera de Pedro 5:5 dice, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, en conclusión, la mejor reflexión que podemos tener en esta Semana Santa es ser como Jesús siempre. Para ser como Jesús debemos aprender a amar a Dios con nuestra alma, con nuestro corazón y nuestra mente. Amar al prójimo como a nosotros mismos, practicar el perdón de manera permanente, servir siempre a los demás y practicar la humildad con sinceridad y en todas las circunstancias. Esa es la mejor manera de celebrar esta Semana Santa y recordar a Jesús. Con esta finalizo diciendo que Dios bendiga a todos y que Jesús esté presente.